El auténtico pensar, como el vivir, es tarea que se aprende. Quien aprende debe dialogar con aquellos que han pensado previamente, recorrer sus itinerarios, seguir sus rutas y estelas, consultar sus bitácoras. Solo así se podrá llegar a conocidos y seguros puertos. Desde aquí, si decide arriesgarse, debe iniciar sus propias travesías, explorando lo desconocido, sin otra cartografía que la aprendida disciplina del pensar. Alfredo Bayota y Yelixa Rivero les damos la bienvenida a esta Travesías del Pensar, que realizamos todas las semanas desde Humano Derecho Radio Estación de Caracas, con el auspicio de la Fundación Filosofía en la Ciudad. El texto que nos identifica y resume el objetivo de estas travesías lo hemos tomado del extinto doctor Ernesto Maíz Vallenilla, fundador de la Universidad Simón Bolívar y reconocido como la figura más importante de la filosofía venezolana del siglo XX, de quien también tomamos del título de uno de sus libros editado por Monte Ávila el nombre de nuestro programa. Recordamos que desde el 19 de mayo el profesor Jorge Machado, académico de la UCB y colaborador de estas travesías, se encuentra preso ilegalmente, acusado por un tribunal militar de traición a la patria, por su participación en el Partido Voluntad Popular como encargado de formación. En un tiempo que parece tener fascinación por lo nuevo, en nuestros programas prestamos mucha atención a las propuestas de pensadores clásicos y de la antigüedad, cuando la opinión general se orientaría a atender los pensadores contemporáneos, ya que se supone que ellos recogerían lo anterior y no habría que gastar tanto tiempo atendiendo a los antiguos. Cierto lo que dice de la fascinación por lo nuevo, porque hace 5 años mi celular era el último grito de la moda y hoy es obsoleto. En cuanto a que los pensadores contemporáneos abarcan el pensamiento anterior, esto es propio de la ciencia y la técnica que, aunque entre quienes la critica, impone sus valores y preeminencias y prioridades, como esta fascinación por lo último que aparece, pero no vale en otras disciplinas, como el arte o la filosofía. En la ciencia, la física de Descartes desalojó a la de Aristóteles y la de Newton desplazó a la de Descartes. Y nadie cura enfermedades en base a purgas ni enema, porque fueron superadas. Pero, salvo los adolescentes que adolecen, no me imagino a alguien protestando porque la gente sigue hablando de cuadros viejos como los de Picasso, Van Gogh y mucho menos de una antigüedad como Leonardo da Vinci. Y solo unos pocos consideran que la vieja novena sinfonía de Beethoven de hace 200 años quedó superada por la contemporánea Despacito, que sería el último paso exitoso de la excelencia musical de los humanos. Y algo similar sucede con la filosofía. La propuesta de los filósofos contemporáneos cambian, pero no necesariamente superan la de los anteriores. En el pensar, una y otra vez se vuelve sobre los mismos temas, para tratarlos desde diferentes perspectivas, atendiendo a ciertas peculiaridades de los tiempos, pero girando siempre en torno a las mismas preocupaciones fundamentales y teniendo como referencia a los que han pensado antes, aún para negarlas. Y como dice el refrán, somos enanos montados sobre los hombros de gigantes. Es por ello que Alfred Whitehead, el gran filósofo y matemático inglés del siglo XX, se atrevió a decir, exagerando un tanto quizás, que todo el pensamiento occidental era un comentario a lo que había dejado escrito Platón en su obra. En nuestras travesías también hacemos hincapié permanentemente sobre la importancia de la pregunta,
de atender a la formulación de la pregunta. ¿Por qué no buscamos ayuda en la filosofía sobre este asunto de preguntar? Para responder a su pregunta y atendiendo a los comentarios sobre pensadores de nuestro tiempo, podemos dedicar el encuentro de hoy a acercarnos a una de las figuras más notables de la filosofía del siglo XX. ¿Quién es el que ocupa un lugar tan preponderante en el pensamiento filosófico del siglo XX? Martin Heidegger, el filósofo alemán nacido en Meßkirch en 1889 y fallecido en la misma ciudad en 1976. Sin duda que Heidegger desarrolló una de las trayectorias filosóficas más fecundas, significativas, enigmáticas, controversiales, discutidas, criticadas e influyentes del siglo XX. Por más de 40 años, digamos desde 1930 hasta 1970, tuvo presencia en el panorama de la filosofía continental europea, venerado por muchos como un genio, despreciado por otros por considerarlo un charlatán y embaucador. No cabe duda que a eso contribuyó su filiación con el movimiento nazi y su apego al movimiento de Hitler, que conservó hasta su muerte. Y lo enigmático es que cuando en los años 60 la filosofía, especialmente la francesa, tomó un giro a la izquierda, fue Heidegger el puerto al que atracaron buscando inspiración y estímulo. Y en la decadencia del marxismo, pero conservando su afán anticapitalista, encontraron orientación en pensadores del nazismo y no en otros revolucionarios, ni siquiera en los liberales. Como dice la canción de Rubén Blades, sorpresas te da la vida te da sorpresas. Y se cuenta que el primer sorprendido fue el mismo Heidegger, quien pensadores provenientes de la izquierda más radical lo consideraron. El refrán dice, no importa el color del gato, siempre que case ratones. Por lo que bienvenida sea la admiración, venga de donde venga. Durante muchos años, la aparición de cada escrito de Heidegger constituía un acontecimiento cultural. Y cuando en los años 50 Heidegger retomó su cátedra, luego de su exilio académico por adherir al régimen hitleriano, Ernesto Maíz Vallenilla escribió un artículo en el diario El Nacional dando cuenta de su conferencia. Hace muchos años que no se leen noticias de filósofos como estas en nuestros periódicos.
escuchamos a Bárbara y Chico en la polka delle Fisse. Tamaña figura del pensamiento no puede ser tratada en un solo encuentro, especialmente cuando se piensa que las obras completas de Heidegger sumarán 57 tomos. Por eso propongo que conversemos sobre algún tema concreto, por ejemplo, de su libro más famoso, Ser y Tiempo. Ser y Tiempo es la obra decisiva de Heidegger, publicada en 1927. Con esta obra, aunque ya tenía buena fama como profesor, adquiere definitiva notoriedad, al punto que la Universidad de Friburgo le ofreció hacerse el cargo de la cátedra que había desempeñado otro de los grandes pensadores del siglo pasado, Edmund Husserl. Husserl fue su maestro y eran amigos, pero el maestro era judío, por lo que Heidegger, cuando se inició la persecución por parte de Hitler, renegó de la amistad. Husserl marchó al exilio. Y Heidegger, que le había dedicado al maestro su Ser y Tiempo, le borró la dedicatoria. A pesar de su fama, del enorme eco que tuvo, de las incontables recensiones e interpretaciones, de su innegable influencia, Ser y Tiempo es una obra de muy difícil lectura. La lectura de Ser y Tiempo es penosa por varias razones. Primero, el tema, que de por sí es complejo, y no siempre hay palabras para expresar un pensamiento nuevo. Segundo, siguiendo la metodología desarrollada por Husserl, es un intento de que las cosas, la vida misma, la existencia concreta, hable por sí misma. Tercero, el peculiar estilo literario en el que está escrita, que es un tópico en los estudios filosóficos por sí mismo. Lo que afirma que se intenta que la vida y existencia hablen por sí misma se parece mucho a una especie de vitalismo o existencialismo. Pero nada más alejado de Heidegger, porque su interés en la vida y en la existencia está dominado por una preocupación que marca toda la obra, la preocupación por el ser. No es la vida lo que guía su desvelo por ser, sino que es el ser el que conduce la interpretación de la vida. Dicho en palabras más precisas, la obra está presidida y dominada por una clara preocupación ontológica, que agrega otra dificultad, dado que éste ha dejado de ser tema de la preocupación en estos tiempos. Al inicio de Ser y Tiempo, Heidegger explicita el propósito de la obra, que no es otro que la pregunta por el sentido del ser. La pregunta por el sentido del ser constituye el punto de partida y la plataforma de Ser y Tiempo, y de la concepción heideggeriana de ser, y establece las coordenadas desde las cuales se constituye el pensamiento heideggeriano. Pero es necesario, antes de avanzar, de hacer algunas aclaraciones relacionadas con el lenguaje, que en castellano agravan la dificultad. En castellano, el infinitivo de los verbos se puede sustantivar, es decir, usar como sustantivo. Y decimos el comer, el escribir, el leer, y decimos el ser. De manera que ser es un verbo, pero también ser es un sustantivo. Y preguntamos si un virus es un ser vivo. Y más aún, a veces el sustantivo ser se usa con mayúscula para designar a ciertos seres especiales, como cuando se dice que Dios es el ser supremo.
De manera que ser como verbo es diferente a ser como cosa, que en rigor se llama ente, pero no se usa habitualmente. Algo parecido sucede en el francés con el verbo être, que aunque existe être, no se usa sino el verbo. Pero no le pasa al inglés, que el verbo es to be, pero para nombrar la cosa que es, se usa being. El ser, entendido como si fuera un sustantivo, una cosa, no es el sentido de la pregunta que preocupa a Heidegger, sino que es por el sentido del ser y no la pregunta ¿qué es el ser? Es decir, no el ser como una cosa, sino establecer la diferencia que, cuando decimos un ser es, hay entre ser, la cosa, el ente, y el es, que determina que sea un ser. Esta preocupación no es la misma que orientó al pensamiento de la tradición, que se preocupó por la cosa. Para Heidegger, la filosofía debe comprenderse como fenomenología, es decir, la respuesta a la pregunta por el ser no debe partir de la cosa como algo que está aguardando ser conocido con independencia del sujeto, ni tampoco puede partir del sujeto como algo aislado, distinto del mundo, sino que debe indagarse en el encuentro del sujeto y la cosa, y por ello la manera legítima de comprender el ser es como fenómeno. Pero además de señalar que el encuentro resulta esencial como punto de partida, Heidegger destaca que este fenómeno está caracterizado por el sentido, y por ello la transformación de la fenomenología reflexiva en fenomenología hermenéutica, y la necesidad de una analítica existencial como punto de partida de la ontología.
Escuchamos en el acordeón de José Antonio Mademoiselle de París. Estamos en Humano Derecho Radio Estación realizando nuestras semanales Travesías del Pensar. Un encuentro con los grandes temas de la filosofía, con la obra de los grandes pensadores, con las ideas que han moldeado nuestra cultura y nos han hecho los seres humanos que hoy somos en Occidente. Nos gustaría tener sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias en travesíasdelpensar@gmail.com, así como sus contribuciones para el sostenimiento de nuestro programa. Puede escuchar este programa el domingo a las 3 p.m. hora de Venezuela y las travesías anteriores en SoundCloud/Humano Derecho. Ser y tiempo, la obra decisiva de Martin Heidegger, tiene una clara estructura sistemática, presentando y desarrollando exhaustivamente un proyecto preciso, sin concesiones históricas ni literarias, ni relatos anecdóticos. Ese proyecto, en palabras del mismo Heidegger, es la concreta elaboración de la pregunta por el sentido de ser, la interpretación del tiempo como horizonte posible de toda comprensión de ser es su meta provisional. Con estas palabras, Heidegger define los límites y el alcance de su trabajo. Por un lado, tal como lo dice, pretende la concreta elaboración de la pregunta por el sentido de ser que hemos comentado. Pero esto señala uno de los rasgos permanentes de la filosofía en general: la primacía de la pregunta sobre la respuesta. Pero Heidegger, además, le da a la respuesta un carácter provisional, de manera que la obra se nos presenta como un trabajo que no pretende acabar ni resolver una cuestión en forma definitiva, sino más bien formularla lo mejor posible, que es algo que nos dejó Heidegger y sobre lo que nosotros insistimos en nuestras travesías. Efectivamente, más que resultados definitivos, Heidegger pretende el inicio de un camino que, si bien tiene un comienzo bien definido, como la formulación de la pregunta, los derroteros pueden, y de hecho lo fueron, imprevisibles. Esta fue una de las razones de la gran aceptación de la propuesta, porque permitió que, desde este punto de partida, se surcaran travesías de las más diversas índoles, hasta llegar a puertos muy alejados de aquellos a los que el mismo Heidegger arribó. De manera que Heidegger trata en Ser y Tiempo de elaborar concretamente una pregunta, es decir, plantearla de tal modo que tomemos conciencia de todos los aspectos que la pregunta implica, lo que Heidegger llama la transparencia de la pregunta. Al contrario de lo que hemos comentado que criticaba Cicerón, que los filósofos iban de pregunta en pregunta, para Heidegger, preguntar es la forma más pura del pensamiento. Es la manera que tiene el pensar de recoger los interrogantes de la realidad y del pasado. Preguntar es lo que mejor expresa que, si bien todo pensamiento está referido a la realidad, también todo pensamiento está distante de la realidad. Las preguntas auténticas son la forma en que nos situamos y respetamos esa distancia que hay entre el pensamiento y la realidad. Por eso Heidegger, al comienzo de Ser y Tiempo, lleva a cabo un análisis de los elementos involucrados en el hecho de preguntar, al que se ajusta toda su obra y al que es necesario atenerse en su lectura. Vamos a detenernos en su análisis. Si partimos del hecho cotidiano de preguntar, debemos reconocer
que siempre que se pregunta a alguien acerca de algo. Pero el mismo hecho de preguntar a alguien de algo supone un cierto conocimiento, un cierto trato previo con ese algo de lo que se pregunta. Ciertamente, porque cuando uno pregunta algo, de alguna manera se conoce de lo que se pregunta. Es imposible dirigir la atención a algo que se ignoran totalmente, ni siquiera para formular una pregunta. En otras palabras, de lo absolutamente desconocido no se puede preguntar. De allí que las personas que más saben no son las que tienen más respuestas, sino las que son capaces de formular más preguntas. En cambio, los pseudosabios son los que tienen respuesta, pero a pocas preguntas. Por eso, cuando en una clase o en una conferencia el hablante pide preguntas y nadie las hace, no es porque la explicación fue muy buena y todos entendieron, sino que al contrario, porque nadie entendió o a nadie le interesó la charla. De manera que Heidegger nos dice que toda pregunta envuelve siempre una noticia previa de lo preguntado, y a eso lo llama la precomprensión del asunto en cuestión. Este es el punto de partida de todo preguntar, pero se le suman otros aspectos. Efectivamente, porque Heidegger muestra que el preguntar implica 4 elementos. Una precomprensión de lo buscado que comentamos, aquello de que se pregunta, lo que concretamente se pregunta y finalmente a quién se pregunta. De esta manera quedan delineados los elementos del preguntar en general. Propongo verlos en acción y aplicarlo al caso concreto que preocupa a Heidegger en Ser y Tiempo, que es la pregunta por el sentido del ser.
Escuchamos al embajador del chamamé, Raúl Barbosa, en Tren Expreso, que le pertenece. Los 4 aspectos del preguntar en general que señala Heidegger eran: primero, una precomprensión de lo preguntado; segundo, aquello de que se pregunta; tercero, lo que concretamente se pregunta; y finalmente, cuarto, a quién se pregunta. Y quedamos en apreciar cómo se aplica al interés de Heidegger por el sentido del ser. En lo que hace al primer aspecto, el significado de ser no es algo desconocido, porque usamos el verbo ser permanentemente, aunque sin reparar especialmente en él. Si habitualmente usamos el verbo ser, no podemos negar que de él tenemos una precomprensión. Claro, que puede que no sea clara, ni esté acuñada conceptualmente, ni se atienda en su complejidad, pero esa precomprensión está allí. De manera que lo que constituye el tema de la pregunta heideggeriana, aquello de que se pregunta, es por ser del que tenemos una precomprensión, ya que lo usamos y lo usamos siempre. Si vamos al tercer aspecto que Heidegger quiere preguntar concretamente, como vimos antes, es por su sentido, es decir, establecer rigurosamente, en forma precisa, el significado que tiene la palabra ser. Ciertamente, comentamos que no está en el interés de Heidegger preguntar qué es, sino el sentido de ser. Pero ¿a quién cabe preguntar? Dado que ser se dice siempre de algo, de alguna cosa que es, el destinatario de la pregunta acerca de ser es naturalmente lo que es, los entes que son, las cosas que son. Claro, pero son muchas las cosas que son: la mesa, los árboles, los animales, los utensilios. ¿Se les va a preguntar a todos o necesariamente que limitar el tipo de entes a los que se les va a preguntar? ¿Y cómo elige Heidegger al tipo de entes a los que cabe preguntar acerca del ser para obtener una mejor respuesta? Vimos que entre todos los entes hay un tipo que tiene una precomprensión del ser y que se comportan según esta precomprensión que tiene de ser, y que esos entes somos nosotros, los seres humanos. Entonces, el lugar más propio para indagar por el sentido de ser es investigar la naturaleza de ese ente en cuya naturaleza hay una precomprensión del ser, nosotros los seres humanos. Todo preguntar es un buscar, pero las preguntas no surgen del vacío, no se dan desde la nada, sino que brotan de cierta comprensión en la que ya siempre nos movemos, y esta precomprensión es la que posibilita el preguntar mismo, lo dirige y lo determina. En este caso, la pregunta nos dice que la investigación heideggeriana no tendrá un propósito puramente formal ni lógico, sino a la existencia humana. Pero nuestra existencia desde siempre se mueve en algo, en el mundo, que es de donde pueden surgir preguntas y posibles respuestas. Por ello, Heidegger denomina al humano Dasein, que traducimos como ser ahí, para señalar que está situado en el mundo. De esta manera, se puede afirmar que todo preguntar se haya fijado por aquello sobre lo que se pregunta, por lo que en la pregunta está lo preguntado.
escuchamos Super Polka del Trillo, de Enzo Scacchi. En el proyecto de investigación de Ser y Tiempo hay un hecho que forma parte esencial del ser humano, que es una cierta comprensión de ser. Por lo que vimos, el ser humano es al que le cabe que se le pregunte por ser. Ahondar esta comprensión